Muchas ciudades, una vez grandiosas de la Edad Media, se han perdido con el tiempo. Pudo haber sido por desastres naturales, guerra, o porque fueron víctimas de su propio éxito. Viajemos ahora atrás en el tiempo para redescubrir algunas de estas ciudades que una vez fueron centros vibrantes de comercio, cultura y conocimiento, y averigüemos la razón de su enigmática desaparición de la historia. Bienvenidos a la locura medieval. El Mar del Norte tiene una reputación temible y golpea la costa este de Inglaterra. Situado en esa costa, Dunwich es un puerto natural y fue una vez un próspero centro de religión, comercio, construcción de barcos y pesca, con una economía que rivalizaba con cualquier otra ciudad del país, al menos durante los siglos XI al XIV. Pero con el tiempo, el mar fue erosionando la costa este, a veces mordisqueando pequeños pedazos y otras veces arrancando grandes bocados de ella. Dunwich fue la capital del reino de los Anglos del Este durante la época anglosajona, siendo sede episcopal entre los siglos VII y IX, desde Félix hasta Æthelwold, hasta cerca del 870, cuando los daneses paganos invadieron Dunwich. Fans de Last Kingdom, alcen las manos. En 1096, el libro del juicio final registró una gran encuesta de gran parte de Inglaterra y listó a Dunwich con 3 iglesias y una población de alrededor de 3000. Esta cifra incluía a 24 franceses que emigraron y se establecieron allí después de la conquista normanda. Se construyeron 3 iglesias parroquiales, más junto con 2 monasterios, uno franciscano y otro dominicano, una leprosería y una preceptoría de los caballeros templarios alrededor de 1189, similar a la iglesia del templo en Londres. Fans de Interstellar, alcen las manos. Durante el siglo XII, Dunwich llegó al cenit más alto de grandeza, debido al aumento de habitantes, comercio y riqueza. La pesca era una industria vital, con barcos llegando hasta Islandia por bacalao y capturando espadines y arenques en aguas cercanas. La construcción de barcos también era una empresa importante, y los barcos de Dunwich comerciaban por toda la costa británica y en Europa. En 1229, el rey Enrique III pidió 40 barcos de Dunwich, bien equipados con todo tipo de armamento, buenos timoneles y señoríos, para ser utilizados durante su invasión de Francia. El inicio del declive de Dunwich comenzó en 1286, cuando el puerto fue golpeado por una marejada, cita, en la noche después del día de Año Nuevo debido a la vehemencia de los vientos y la violencia del mar. Varias iglesias fueron derribadas y destruidas alrededor del año 1350. Gran parte de la ciudad y más de 400 casas, con ciertas tiendas y molinos de viento, fueron devorados por el mar, y 2 iglesias fueron derribadas por las olas en 1570. Hubo un daño increíble, y en 1677 el mar llegó al mercado. Aún hoy, en la costa de Suffolk, Dunwich, que una vez fue un próspero puerto del tamaño de la milla cuadrada de Londres, ahora es un pequeño pueblo debido a los cientos de años de devastadora erosión costera. Y la cita, la fuerza irresistible de las olas socavadoras. Casi todos los edificios, incluyendo las 8 iglesias que estaban allí en el siglo XIII, ya no existen, aunque todavía se pueden ver las ruinas del priorato franciscano de Great Friars y el hospital de leprosos de San Jaime. Se dice que cuando la marea está justa, se puede escuchar el sonido de las campanas de la iglesia desde debajo de las olas. Angkor, ahora ubicada en la actual Camboya, en el sudeste de Asia, esta ciudad medieval fue el corazón del imperio Khmer hindú-budista que floreció entre los siglos IX y XV. Se pensaba que Angkor era tan grande como la capital de Camboya, Phnom Penh, lo es hoy. Eso es un área de 262 millas cuadradas. Y no es la única ciudad perdida por allí. De hecho, algunos expertos creen que las enormes ciudades densamente pobladas allí habrían hecho del imperio Khmer el más grande en la Tierra durante la Edad Media. El Khmer era conocido como un imperio hidráulico, una estructura de gobierno o social que mantenía el poder controlando el acceso al agua, y los arqueólogos han encontrado allí sistemas de agua elaborados. Y como sede del imperio Khmer, Angkor era un vibrante centro de cultura, arquitectura y arte. Todavía se mantiene en pie un edificio impresionante, el icónico templo de Angkor Wat. Situado dentro de un complejo de 402 acres, el templo es considerado la estructura religiosa más grande del mundo. Angkor fue saqueada por invasores en 1431, aunque la civilización había estado en constante declive durante los siglos XIII y XIV. Las teorías para la caída y el abandono de la ciudad incluyen inestabilidad política, negligencia de las vías fluviales y desastres naturales como la peste bubónica o inundaciones por monzones. El templo de Angkor Wat siguió siendo un santuario budista.
Cahokia. Durante la Edad Media, Cahokia fue la ciudad precolombina más grande de América del Norte. Ubicada directamente frente al río Mississippi, desde lo que ahora es St. Louis, Missouri, esta ciudad existió entre los siglos XI y XIV. En 1050, cuando la ciudad estaba en su apogeo, era más grande que Londres o París, con una población de aproximadamente 30.000 personas. Había unos 120 montículos de tierra de diversos tamaños, formas y usos. La cultura mississippiana comenzó más de 1000 años antes del contacto con los europeos, y Cahokia fue el asentamiento más grande e influyente de la sociedad. La construcción de montículos en el enorme complejo comenzó alrededor del año 900 después de Cristo. La excavación y el transporte de tierra habrían llevado décadas, pero el resultado fue una ciudad compleja de plazas ceremoniales planas, dispuestas alrededor de los montículos centrales con cientos de senderos y patios interconectados. Como los misisipianos no dejaron registros escritos, se desconoce el nombre original de la ciudad, por lo que se le nombró después de la tribu local Cahokia. Durante los últimos 50 años del siglo XII, la población de Cahokia aumentó de alrededor de 2.000 a entre 10.000 y 15.000 personas, pero en algún momento del siglo XII, primero la ciudad entró en declive por razones desconocidas, y el asentamiento fue abandonado alrededor de 1350. Se ha especulado que esto podría haber sido debido a factores ambientales como inundaciones excesivas, sequía o invasión. Genial. Zimbabue, esta ciudad medieval de piedra, estaba ubicada cerca de lo que ahora es Masvingo, Zimbabue actual. La ciudad fue construida entre 1100 y 1450 EC y se cree que es obra del pueblo Shona, un grupo étnico bantú indígena de Zimbabue, así como de otras personas que se movían de un lado a otro en la zona. Zimbabue significa casa de piedra en Shona. La gran y alguna vez imponente ciudad de piedra cubría un área de 2.79 millas cuadradas y podría haber albergado hasta 18.000 personas en su apogeo. La construcción comenzó en el siglo XI y continuó durante más de 300 años. Se cree que Gran Zimbabue fue una vez un palacio real y central para el poder político en la zona. En 1531, el capitán de una guarnición portuguesa llamado Vicente Pegado fue la primera persona en documentar la ciudad, describiéndola como cita, una fortaleza construida con piedras de tamaño maravilloso, y no parece haber mortero uniéndolas. Este edificio está casi rodeado de colinas, sobre las cuales hay otros que se le parecen, en la forma de piedra y la ausencia de mortero, y uno de ellos es una torre de más de 12 brazas de altura. Los nativos de este país llaman a estos edificios Zimbael, que según su idioma significa corte. Muchos de estos muros de piedra sin mortero aún están en pie, y son testimonio de la artesanía que se empleó en su construcción, ya que cada roca fue cuidadosamente elegida para encajar perfectamente con la siguiente y mantener la forma de manera natural. Las evidencias sugieren que Gran Zimbabue fue un centro de comercio, ya que se han encontrado artefactos de China, Persia y Arabia en el sitio. Se desconoce la razón por la que la ciudad fue abandonada alrededor del año 1450, posiblemente por descontento político o agotamiento de recursos. Ani. A menudo referida como la ciudad de las 1001 iglesias, entre 961 y 1045, Ani fue la capital del reino armenio Bagratuni, que cubría gran parte de la actual Armenia y el este de Turquía. Un lugar de significativa influencia tanto cultural como religiosamente, Ani se convirtió en la capital después de su expansión en el siglo X, con una población diversa. Se cree que para principios del siglo XI pudo haber albergado hasta 100.000 personas. Ani creció en tamaño y riqueza debido a su ubicación en una rama de la ruta de la seda, convirtiéndose en un importante centro comercial. Hasta ahora se han descubierto 50 iglesias, 33 capillas en cuevas y 20 capillas en las ruinas de Ani. Se argumenta que la Catedral de Ani, con su bóveda acanalada, influyó en tempranas estructuras góticas similares en Europa. El declive de la ciudad comenzó con la invasión del ejército islámico Seljúk en 1064. Un historiador turco describió la devastación como, cita, «El ejército entró en la ciudad, masacró a sus habitantes, la saqueó y la quemó dejándola en ruinas y tomando prisioneros a todos los que quedaron vivos. Los cuerpos muertos eran tantos que bloqueaban las calles. No se podía ir a ningún lugar sin pisarlos. Y el número de prisioneros no era menor a 50.000 almas. Estaba decidido a entrar a la ciudad y ver la destrucción con mis propios ojos. Intenté encontrar una calle en la que no tuviera que caminar sobre los cadáveres, pero eso fue imposible.
En 1236, los mongoles capturaron y saquearon la ciudad, y luego un devastador terremoto golpeó en 1319 y marcó el declive de Ani, dejando la que una vez fue una gran ciudad en un pequeño pueblo, escasamente poblado, que finalmente fue abandonado. Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán, en el México actual, Chichén Itzá fue una prominente ciudad maya y una importante potencia económica durante la Edad Media, y puede que haya tenido una de las poblaciones más diversas en el mundo maya. Esto explicaría la gran variedad de estilos arquitectónicos en la ciudad. Construida en el siglo V, para el VI se convirtió en una potencia significativa en la cultura maya, tanto política como económicamente, y un centro de comercio en la región. Muchos arqueólogos creen que, a diferencia de la política maya anterior, Chichén Itzá fue gobernada por un consejo de miembros de élite en lugar de un individuo. La ciudad cubría un área de al menos 1.9 millas cuadradas y tenía muchos imponentes edificios de piedra, incluyendo la famosa pirámide del castillo. Los edificios estaban conectados por al menos 80 calzadas pavimentadas, cuando muchas ciudades europeas aún no tenían calles pavimentadas. El sitio habría sido muy colorido, con edificios originalmente pintados en rojo, verde, azul y morado. Se han encontrado 13 canchas de pelota en Itzá, siendo la gran cancha de pelota la más grande y mejor conservada, junto con templos y baños de vapor. Se cree que el gran pozo o cenote, en la parte norte del sitio, era un lugar para el sacrificio humano. El dragado del pozo produjo muchos objetos preciosos, incluyendo jade, turquesa y oro, así como restos humanos que mostraban heridas sugiriendo que fueron asesinados antes de ser arrojados. Aunque la caída de Chichén Itzá es un misterio, se cree que el declive comenzó a mediados del siglo XII, mucho antes de la caída de la civilización maya, más de 400 años después. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si disfrutas los videos y nos vemos la próxima semana en otro video. Que tengas una excelente semana. Saludos.